Todos sabemos que Juego de Tronos es una serie increíble, pero desafortunadamente su calidad comenzó a deteriorarse lentamente, llegando a un punto que para muchos, incluyéndome, terminó de la peor manera posible. Pero vamos para atrás, a hablar desde que comenzaron los problemas. Y no es desde la séptima temporada como muchos piensan. El declive de la serie comenzó desde la quinta y sexta temporada, las cuales están bastante bien, pero ya presentaban fallas que se triplicaron en la séptima y octava. Mirando en retrospectiva, es triste ver cómo esta serie fue perdiendo su brillo poco a poco. Pero bueno, hablemos de los problemas de Juego de Tronos. Esta serie en sus primeras 4 temporadas se alababa por incontables aspectos. Uno de ellos es que el guión estaba muy cuidado, todo era bastante verosímil y creíble dentro de su propia narrativa. No era una serie donde te podías topar con deuses máquina, plot armor excesivo o huecos argumentales. No, todo estaba bastante cuidado, pero con el paso de las siguientes temporadas la historia se empieza a sentir un poco extraña. Empiezan a ocurrir detalles que le restan ese cuidado que antes tenía. Detalles como los elipsis. Antes, para que un personaje vaya de un lugar a otro tardaba un tiempo considerable para hacerte sentir lo grande que es este mundo. Pero aquí ahora tenemos a Varys estando en el sur de Poniente y de la nada ahora está al otro lado del mar. Quizás no se acuerden, pero no estoy mintiendo. Varys estaba en 2 lugares al mismo tiempo. Los elipsis se fueron volviendo el pan de cada día. Que si del mar abierto a King's Landing, que si de Dragonstone a Alto Jardín, que si de Winterfell hasta King's Landing, que si te capturan en el mar en un 2x3. Ya estás en King's Landing como si nada se quita. Que si del más allá del muro hasta Castleblatt, que si de Dragonstone hasta más allá del muro, o de ida y venida como si fuesen estaciones de tren. El mundo de Poniente pasó de ser gigantesco a un pequeño pueblo, a una ciudad, donde cruzas la calle y ya estás en donde tú quieras, todo en cuestión de minutos. O que los personajes reciban ciertas conveniencias que se podían hacer mucho mejor, como cuando Arya recibe varias acuchilladas, cae al agua y ella solo necesitó descansar un rato, y ya estaba como nueva sin tratamiento médico, ni poderes ni nada. En la primera temporada este tipo se murió por una infección y Arya solo necesitó dormir. O como cuando Daenerys estaba acorralada por los hijos de la arpía y el dragón llega casi que por arte de magia. O cuando Bran estaba escapando de los caminantes y el tío Benjen llega como si todo este tiempo supiese que Bran estaba metido en el lío de los caminantes. Y te lo justifican con que el cuervo de 3 ojos le habló y es como ¿qué? Con Daenerys hace un deus para salvar a todos y Jon sin razón alguna se intenta sacrificar para que llegue otra vez el tío Benjen y se sacrifique para dejar a un personaje que se recuerda más como un mero deus ex machina. A saber de dónde sacaron los caminantes esas gigantes cadenas para sacar al dragón del agua. Que hagas un cliffhanger de que Jaime y Bronn van a morir, no puede ser, y luego al comenzar el siguiente capítulo están como si nada hubiese pasado. ¿Para qué hacer un cliffhanger que no llega a nada? Que el tío raro de Theon ataque de noche adivinando en dónde estaban los aliados de Daenerys, en mar abierto, y así cargarse a varios personajes en un 2x3. La ridícula, rara, forzada misión que se le ocurrió a Tyrion de capturar a un caminante para jalarle bola a Cersei de que se una a ellos, cuando de paso al final ni siquiera tuvieron que depender del ejército de ella. Que todos tengan un plot armor ridículo en la larga noche, en la que nadie sabe por qué nadie muere a excepción de estos 3. Tan absurdo que a veces cortan en momentos de peligro. Y de la nada, Jon estaba ileso como si no hubiese estado previamente rodeado de caminantes. Que le grite a un dragón como si fuese un perro. Que en tu última temporada de solo 6 capítulos se les ocurre la maravillosa idea de meter relleno. Que a Arya le caiga fuego, piedras y piedras, explosiones. Y ahí la tienes, la única sobreviviente de la destrucción de King's Landing, porque sí, se encuentra un caballo a saber por qué, sale de King's Landing y el caballo desaparece. Ver morir a muchos Dothraki, pero nunca dejan de salir más y más. Que veamos a Gusano Gris aquí, cortan y ahora está aquí.
O sea, están haciendo magia. Y aquí solo escribo los detalles que me fui acordando. Estoy seguro que hay más tonterías de este estilo, pero antes del desastre de la séptima y octava, la quinta y sexta hicieron cosas... Empecemos con la trama de King's Landing. Esto no es algo grave, pero recordando cómo era la etapa de Ned, Tywin, Tyrion, Meñique, Varys y demás en King's Landing, la trama a partir de la quinta temporada en este lugar tan importante se redujo a una secta que prácticamente estaba teniendo a todos de cabeza. Y sí, sé que lo estoy simplificando. La trama del Gorrión Supremo no es mala, tiene partes interesantes y desarrolla más a otros personajes, pero antes, en sus primeras 4 temporadas, había una constante intriga política con varias subtramas y sucesos en distintos ángulos, provocando que sea uno de los lugares con una de las mejores tramas manejadas, siendo bastante impredecible. Pero desde que Tyrion, Meñique y Varys viajan a este lugar, más la muerte de Tywin, vaya que la trama de King's Landing pierde fuerza, se volvió más lineal, más simplona. Como dije, no es mala, está bien. Tiene conversaciones y uno que otro giro y momentos muy destacables, pero a comparación de otras tramas y de cómo era antes, deja que desear. ¿Se acuerdan de Dorne, de donde venía Oberyn Martell? Luego de que muera en la 4ª temporada, esta tipa quiere vengarse de los Lannister, y como tienen a la hija de Jaime y Cersei, Cersei manda a Jaime a rescatar a su hija junto con Bronn. Pero en el momento en que Jaime y Bronn se infiltran en un país gigantesco y súper importante, se siente como si estuvieses viendo una película de acción con comedia. Se infiltran sin mucha dificultad, se encuentran con su hija sin dificultad, y cuando los atrapan, las consecuencias de matar a soldados de ese país. Toda esta ligereza se justifica porque este rey es muy blando, que podría funcionar si al menos lo desarrollaran, pero luego en la 6ª temporada matan a su hijo sin consecuencias, matan al rey sin repercusión, consecuencias, consejo, autoridad, nada, como si todo esto hubiese sido planeado para que esta chama haga lo que quiera fuera de cámara, pero no hay ni una pizca de intriga política, ni el misticismo que transmitía Oberyn, del lugar de donde viene esta gente. Tiene una que otra escena rescatable, pero en general, toda la trama y los personajes que involucra a Dorne termina siendo algo plano, a excepción de, obviamente, Oberyn. Tyrion en sus primeras 4 temporadas podría ser el mejor personaje, o si no, un top 3. En la 5ª temporada no tiene una mala participación, y en general creo que no se le podía pedir más, ya que estaba en territorio completamente ajeno a sus cualidades, y aún así destacó bien. Quizás el encuentro y la alianza con Daenerys fue algo apresurado, pero nada grave. El problema para mí fue en la 6ª, donde sinceramente no recuerdo una escena mínimamente memorable del personaje en esta temporada. Tal vez las escenas con un toque cómico interactuando con Varys, Gusano y Missandei, pero fuera de eso se empieza a sentir como una sombra, como alguien que está, pero con la trama de los amos no se siente aprovechado. Tyrion pasó de ser uno de los personajes principales a volverse una herramienta de trama para el desarrollo de Daenerys, incluso por debajo de secundarios como Jorah. Quiero dar un ejemplo con este diálogo. You have your armies, you have your ships, you have your dragons. Everything you've ever wanted, since you were old enough to want anything. You're in the great game now. And the great game is terrifying. A simple vista puede parecer muy inteligente y sabio, pero no tiene mucho sentido. Desde que tenías edad para desear algo, Daenerys nunca quiso ejércitos, ni dragones, ni barcos, ni nada de eso. Ella quería volver a su hogar, pero tuvo que adaptarse a las circunstancias y aceptar que si quiere volver a donde pertenece, tendrá que conquistar Poniente y necesita todo lo anteriormente mencionado. O cuando dice, estás en el gran juego, y el gran juego es aterrador. Esto por un lado
lado divide el mundo de God de Poniente con Issos, como si el Juego de Tronos fuese solo en Poniente, cuando Daenerys ha movido muy bien sus fichas desde los inicios de la serie. Ella ya estaba en el juego aterrador, en el Juego de Tronos. Lo que dice Tyrion es algo absurdo. Se nota como los escritores, al desligarse cada vez más de los libros, ya sus diálogos perdían fuerza, potencia o incluso sentido. Uno de los personajes más inteligentes y que iba un paso hacia adelante se fue convirtiendo en una sombra de lo que fue. Meñique en la quinta temporada empieza a hacer cosas que no tienen sentido. El tipo necesita palanca y contactos para ir subiendo de rango, como lo fue logrando hasta llegar a estar con Sansa, con una Star. Él por alguna razón decide entregar a un Star a los Bolton y yo pregunto ¿por qué? Sabiendo que los Bolton no tienen problemas en traicionar a los Stark, lo hace, sin tener ni idea de cómo podrían ser los integrantes de esa familia. Entrega su más importante carta y claro, él sin saber que esa familia está un desquiciado que la maltrata. Obviamente Sansa se pone en su contra, el tipo que indirectamente provocó la gran guerra y sobre todo los roces entre los Stark y los Lannister, tan meticuloso como lo era, le termina contando enfrente suyo su objetivo a Sansa, a alguien que sabe que está perdiendo su confianza. ¿Qué sentido tenía esto? Ya sabiendo el desastre que fue en su final, se hace notar como ya desde la quinta los escritores no tenían muy claro qué hacer con él. La que en algún momento fue la trama más entretenida para la mayoría, cayó un poco. En la quinta temporada, Daenerys tiene un conflicto con sus dragones, ya que no les hace caso, y el otro dragón se piró, abandonó a su madre. Básicamente, Daenerys estaba perdiendo su arma militar más poderosa, pero no solo era eso, estaba perdiendo la conexión con sus hijos. En la sexta, los dragones ya están reconciliados con Daenerys, pero no sabemos por qué. ¿Qué importancia tuvo el que Dany encerrara a sus dragones si al final terminó siendo una idea que no llegó a nada? Los dragones pasaron de estar rebeldes a estar volando con ella como si nada. Se supone que Daenerys estaba perdiendo el control y la conexión con sus hijos, pero de un momento a otro ya no es así. Algo que también me genera ruido fueron los amos. Quema la flota enemiga con sus dragones y ya está, a lo que voy. La trama de Meereen se tornó algo vacía y demasiado fácil para Daenerys. No hubo una implicación que sientas que le cueste gobernar este país. En la sexta temporada los antagónicos de Dany, los amos, lo simplificaron a tal grado que roza lo tonto. Cuando estamos hablando de gobernar y controlar un país entero, con Dany en la sexta temporada pareciera que fuera solamente dragones y ya está. Estoy completamente seguro que en los libros esto es mucho más interesante y complejo, a diferencia de lo extremadamente simplón y poco interesante que resultó. Pero de todas estas cosas que he mencionado, de la quinta y sexta, si bien son criticables, no son nada comparado a lo que hicieron en sus últimas 2 temporadas. Si comienza la séptima, realmente no es como que sientas un bajón de calidad al momento. De hecho, el inicio es bastante bueno, pero la diferencia entre las últimas 2 temporadas a la quinta y sexta es que las últimas afecta de manera negativa de una manera más directa en el arco y desarrollo de los personajes. Meñique parece un acosador que no utiliza las herramientas que tiene, como la del niño Lord de Arryn, que teniendo esa opción se le olvida, provocando que el tipo se meta en la boca del lobo. Claro, él no sabía que Bran tenía poderes, pero lo más prudente, siguiendo la lógica del personaje, es que si estaba perdiendo la confianza de Sansa, vaya a donde el niño que él mismo había manipulado. Pero no, optaron por un mal intento de su parte de hacer que Sansa y Arya se separen. Él fracasa y lo matan porque necesitaban sacarse a toda costa a este tipo. A excepción de Meñique, el resto de los personajes en la séptima se mantienen correctamente. Así también Tyrion
Tyrion, que fue el que recomendó la incoherente idea de la captura de un caminante, y antes de que supiera que Cersei estuviese embarazada, parecía tenerle una empatía un poco rara. También cuando Varys se pone a sospechar de Daenerys y lo hace entender de una manera bastante obvia, cuando antes había demostrado que era más cauteloso con lo que hablaba en voz alta. También algunos que critican que Arya se haya quedado en Winterfell, cuando debía ir a King's Landing para seguir su arco de venganza, su lista contra Cersei. Pero ya hablaré más adelante de esto. La séptima en general es mediocre, y si te fijas detalladamente te darás cuenta que a pesar de los problemas, la escritura de la mayoría se mantiene más o menos. Los personajes hacen cosas raras, pero se puede arreglar. Lo que no está estable es la verosimilitud de las cosas. Son un cúmulo de cosas que te sacan de la inmersión de la historia. Podríamos añadir también que la acción y el diálogo se vuelve más expositivo, menos analítico. Spice of War es un ejemplo de ello. Es una secuencia visualmente espectacular, pero no hay mucho que analizar, a diferencia de la batalla de los bastardos. Por ejemplo, se desaprovecha cuando Tyrion ve un montón de heridos y estaba Jaime en la multitud. Se desaprovecha una posible tensión entre los dos hermanos luego de tanto tiempo. Pero no, es una batalla con un frenesí un poco vacío, cuando antes God siempre lograba en sus batallas darle suficiente narrativa, con un ritmo que siempre te mantenga interesado. Aquí es más espectáculo por espectáculo. Con el tema expositivo hay varios ejemplos, pero uno que a mí me genera mucho ruido en el uso del diálogo, aquí en Juego de Tronos, la serie que destacaba por tener diálogos con tanto poder y narrativa, pues ahora terminan recurriendo a un narrador. Y no me malentiendan, el narrador es un recurso que bien hecho puede servir, pero aquí Tyrion dice cosas genéricas. They will see us coming. Many men will die. They will be fighting for freedom. They will be fighting for you. Y que no aporta mucho. The fight at the walls will be hard. We will be at a disadvantage. We'll face the bulk of the Lannister forces. Interesting thing about my father. Give me 10 good men, and I'll impregnate the bitch. Empiezan a decir cosas o muy obvias o que te priven de poder pensar y analizar. Te lanzan la información en la cara o recurren a hacer más humor del usual. Hablando de un buen corazón, Missandei de Nath es Rey Snow, ¿no es así? No, eso no suena bien. ¿Rey Jon? Eso no importa. Antes la serie te ponía a prueba, no era tan condescendiente. Pero como dije, es una temporada que a pesar de la cantidad de problemas, tiene sus momentos de calidad. Pero ya sabemos lo que pasa cuando una serie va en picada. Si la séptima tuvo la mala idea de hacer 7 capítulos cuando antes eran 10 por temporada, la octava destruyó todo con solo 6 episodios finales. De cierta manera es una proeza. ¿Por dónde empiezo? Los primeros 2 capítulos no están tan mal. Listo, se acabó lo positivo. Para mí el momento donde todo empezó a caer por completo fue el capítulo 3. El resultado de toda la construcción de una expectativa altísima con los caminantes blancos se resolvería con otro que no podía faltar: un Deus Ex Machina. Pero vamos desde el comienzo. Melisandre llega de la nada, hace su fuego mágico. Ella le dice esto a Arya. Brown eyes, green eyes. And blue eyes. Un diálogo usado en la tercera temporada And in that darkness, eyes staring back at me. que se usa como resolución para la trama. Eyes, green eyes. Pero hay varios problemas. El diálogo por sí solo es un tanto ambiguo, pero podríamos interpretar, siguiendo el arco de Arya, un arco de venganza, que ella eventualmente terminaría matando a muchas personas con ojos de distintos colores. Los genios que escribieron esto decidieron agarrar un diálogo que forzosamente lo alinearon a los caminantes con un personaje que no tiene nada que ver con los caminantes. También he visto gente que usa de excusa para justificar con el diálogo de su entrenador. What do we say to the god of death? What do we say to the god of death? Not today. Not today. Estos diálogos a simple vista podría tener que ver con los caminantes, y no lo niego, hay correlación. El problema es que no hay desarrollo entre Arya y los caminantes. Arya, en cuanto a su arco, es ajena a este concepto de la historia. Ella estaba con su venganza durante toda la serie.
Los que tenían más relación con los caminantes, con Night King, era Jon, Bran y podríamos añadir a Daenerys, que le mataron a su dragón. Utilizar 2 diálogos como justificación para resolver un conflicto construido a lo largo de más de 60 episodios es una escritura muy barata para la magnitud de lo que es esta serie. No hay desarrollo. Esto posteriormente afecta muy negativamente al personaje de Arya. Ya luego, cuando quiere matar a Cersei, pues claro que no lo va a hacer. Ya le quitó el protagonismo a los personajes que le correspondía, lo que ella no tenía que hacer. Se había marcado un contraste entre Jon y Night King. ¿De qué sirvió que Jon reviviera si él no sería el que luchara contra la muerte? Y ni siquiera su participación tuvo alguna importancia. Algunos argumentan que él revivió para ser el rey del norte y aliarse con el ejército de Dany, cosa que no tiene sentido porque el chiste de los caminantes es que ellos representan la muerte. Jon muere a causa de querer unir a 2 bandos enemistados. Él quería que se unieran contra la muerte. Jon revivió de la muerte para tener un peso importantísimo contra la muerte. Todo se dirigía hacia eso. Todas las series se la pasaban diciéndonos que la muerte viene hacia ti y que da igual quién está en el trono, quién es rey, quién no es rey. Nada de eso importaba porque la muerte eventualmente va a arrasar con todo. Todo lo que hizo Jon al revivir se relaciona solo a su viaje del héroe, de él como rey, no a los caminantes, no a la muerte. Y en retrospectiva afecta negativamente cuando revive, porque lo único que aportó respecto a los caminantes fue reunir y buscar ejército. Y esto no es que no tenga importancia, pero la propia historia tampoco le importa, porque ninguno de los que Jon intentó reunir tuvieron importancia contra Night King. Nadie moría ni salía gravemente herido, aun cuando estaban en situaciones extremas. ¿Y qué aportan todos estos personajes luego de seguir vivos? Nada. Y en retrospectiva le quita valor a todas esas escenas donde veíamos los imparables y poderosos que eran estas criaturas. Ahora no importaba si estaban rodeados de caminantes. El chiste de los caminantes blancos es que esto era más que una guerra, era el concepto que se contraponía a varios personajes y al trono de hierro. Esta silla representaba la necesidad de los humanos por obsesionarse por cosas materiales o intangibles, dinero, títulos, herencia, ego, poder, todo eso representaba esa silla, que todas esas muertes y esas guerras no tenían sentido, pero así funcionan los seres humanos, se obsesionan por cosas mundanas y todas esas muertes giran en torno a esto. Pero los caminantes blancos, la muerte no necesita una razón para matarte, lo hace y punto. Por eso sabíamos poco o nada sobre los muertos, porque nadie sabe qué hay después de la muerte. Todo este concepto y muchas más cosas que la gente teorizaba y analizaba se echó a la borda porque lo resuelven con un Deus ex machina. Literal, Arya llega de la nada, afectando negativamente a todo su entrenamiento, porque una cosa es ser hábil y rápido y otra cosa es atravesar todo un ejército y justificarlo con un cutre vientico. En el momento, si lo ves por primera vez, puede sorprender, pero si lo piensas en frío, es muy anticlimático. De paso que la base de esto puede pasar es con otro Deus ex machina, porque Melisandre había llegado del quinto coño en la dirección en la que estaban los caminantes. La tipa primero apoya a Stannis, luego se da cuenta de que no era él, que era Jon, y ahora resulta que todo este tiempo era Arya, solo por una frasecita. Si siempre fue Arya, ¿por qué Melisandre tardó tantas temporadas en darse cuenta? ¿Por qué se dio cuenta en el momento que convenía que se dé cuenta? ¿Qué importancia tuvo el simbolismo del fuego y el hielo? Hasta ella misma lo menciona. Ya reuní al hielo y al fuego. Ni Jon ni Daenerys importaron tanto en esta guerra. Melisandre pasó de ser un personaje interesante a morir siendo un Deus ex machina. Bran aportó muy poco, su poder del cuervo no sirvió para nada y él ya veía el futuro, y eso es lo único que tendría sentido al darle previamente la daga a Arya. Pero la ejecución, como mencioné, fue pésima. De paso se inventan justo en esta temporada que si apuñalan con esa daga a Night King, todos los demás caminantes desaparecen. Y yo pregunto, ¿cómo Bran se enteró de esto? Al matar a Night King acaban con un concepto que no se desarrolló. Pasas al siguiente capítulo y es como si los caminantes nunca hubiesen sido importantes para la historia. La primera escena de la serie era literal con los caminantes. Poco después vemos a Ned incrédulo respecto a esto. La serie construye los caminantes para contarnos algo en el final. Daba para mínimo una temporada, o siquiera la mitad.
pero no hicieron nada de eso. ¿Qué significaron los símbolos? ¿Qué quería Nike? ¿Cuál era su verdadero objetivo? ¿Tenía un plan aparte? ¿Quería destruir el trono? No sé. Sabemos que quería matar al cuervo, pero ¿y luego? ¿Matar a todos los humanos? ¿Habrá un desarrollo que nos ofrezca interpretaciones que dependerá del espectador? Pero dichas interpretaciones podrían estar basadas en pistas y mucho contenido para llegar a alguna conclusión respecto a este concepto. No sabemos nada de esto ni de este tipo. Sabemos que fue incrustado con una daga por los hijos del bosque en una guerra contra los humanos. Se le descontroló, provocando que exterminaría a todo humano que se encuentre. Se volvió el villano principal, pero ya, había ciertos indicios que daban para más. Se veía que era pensante, sabía lo que hacía. Terminó siendo un mal chiste que no llegó a nada. En conclusión, la resolución de los caminantes no funciona ni en la construcción ni en la ejecución. Y lo peor de todo es que la serie se termina contradiciendo. Era muy inteligente que la serie se llamara Juego de Tronos, porque a comparación de los caminantes de la muerte, el Juego de Tronos es un juego. Esta era la verdadera supervivencia por la humanidad, pero al regresar al concepto que se la pasaban diciéndonos que no era la verdadera guerra, la verdadera era en la que se cargaron en un 2x3. Entonces, ¿qué se supone que nos quieren contar? O eran las dos, o es una u otra. Se contradicen al tener que volver de forma tan abrupta a Cersei, la guerra, la política, el trono. Pero hey, ¿qué hicieron después? Dios santo. Ya sabemos que Jon no hizo nada contra los caminantes, ok, pero él era Targaryen. Ese era otro tema en el personaje. Y era un problema con la rubia esta, pero el desarrollo de que él siempre fue Targaryen fue cuando Arya y Sansa se enteraron, sí. Cuando Jon se la pasaba diciéndole a cada rato a Daenerys su queen. You are my queen. Is my queen. Daenerys is our queen. She is our queen. She'll be a good queen. You are my queen. I don't know what else I can say. You can say nothing. My queen. Sí, muy bueno. En retrospectiva esto jodió también con Ned, porque al mantener el secreto de Jon, al revelarse y no desarrollarse, entonces su secreto no sirvió para nada en la historia. El cierre de la 7ª temporada es la revelación de que Jon es Targaryen. Así de importante era esto, pero no llegó a nada tampoco. Pero ¿se acuerdan de Jaime? El personaje que debía morir en la guerra, que no pasó porque sí y se regresó haciendo el típico elipsis y hacen un retroceso en todo su arco. Se supone que Jaime debía redimirse. Si lo dejas vivo, que se quede en Winterfell y acepte que Cersei, su amor tóxico, eventualmente va a morir. Pero hagamos que Brienne se quede sola y lo matamos con Cersei, aquella que tampoco hizo nada en esta última temporada, pero lo que sí hizo fue matar a la amiguita de Daenerys, Tyrion, aquí para hacernos saber que es inteligente. Ya no es como que recurran a llevarlo mediante acciones, que se demuestre que realmente es inteligente. Ahora se la pasa diciendo chistes de pitos y los demás personajes dicen que él es inteligente, pero no vemos su supuesta inteligencia, y menos cuando al final propone que el rey debe ser el que tuvo la mejor historia, cuando para la mayoría de gente la historia de este es la más transitoria y meh. Y peor aún cuando nadie cuestiona que un prisionero sea el que hable con toda la libertad. Varys se la pasaba echando chismes y lo matan porque estaba forcejeando contra la rubia, algo parecido a lo que pasó con Meñique. No sabían qué hacer con él. Arya hace su elipsis para retomar el arco que llevaba estancado, pero el perro, otro de los pocos que se salvan en esta temporada, le dice que la venganza mata el alma y la envenena. Y mírame. ¿Quieres parecerte a mí? La verdad, esto no fue tan malo, tiene su sentido. El perro, alguien que se obsesionó con su objetivo de venganza contra su hermano, sea él el que le haga recapacitar a Arya, está genial. Si vienes conmigo, morirás aquí. Pero de nuevo, vuelven a recurrir a un simple diálogo para resolver su arco de venganza cuando esto podía ofrecer más. Bran de un momento para otro ve el futuro, lo cual no digo que no pueda tener sentido, pero es más de lo mismo. Falta desarrollo sobre esta actitud, o sea, él ya sabía todo. ¿En qué momento él consideró que podía ser rey? ¿Y por qué? Es de los mejores ejemplos de la flojera de los escritores. El tipo lo sabe todo en todo momento, pero lo sabe todo después cuando pasa. Ya sabía que King's Landing iba a ser quemada, ya sabía que iba a ser rey, pero solamente es eso, ya sabía. Se volvió un personaje vacío por conveniencias constantes, donde tienes que escarbar para encontrarle algo de lógica a lo que ocurre con este tipo. Fue tan así que Tyrion se había quedado hasta confundido cuando le dijo que sería rey. ¿Por qué crees que vine hasta acá?
Sansa no terminó tan mal, su actitud fue algo castrante, pero creo que con lo que vivió lo puedo entender, pero en sí su participación en las últimas 2 temporadas es bastante discreta, y con eso creo que ya abarqué un poco de cada uno de los más importantes, pero para mí lo que derramó el vaso a estas alturas fue lo que hicieron con Daenerys. Algo que me choca por lo forzado que resulta es cuando todo el mundo ahora de la nada le cae mal Daenerys. Todo el mundo no la tolera y no hay una razón exacta de por qué. Los Stark, personas de muy buena onda, de la nada les cae mal porque sí. Varys piensa que se va a volver loca con sospechas que no tienen fundamento, aun cuando ella con toda la buena fe llevó su ejército y sus dragones contra los caminantes. El guión a la fuerza quiere que pienses que ella va a ser mala, pero sus acciones en esta temporada son de alguien con un matiz que va hacia lo bueno. Y no solo eso, sino prácticamente en toda la serie. La mujer que priorizaba el bien mayor, el pueblo, al débil, al de bajos recursos, que si es matar que sea aquellos que se metan con ella, nunca con el pueblo. Meten a la fuerza que Dany es mala, pero al final terminan teniendo razón, se volvió loca, quemó todo. Quizás el impulso del momento lleva a que queme un poco, pero no. Ella quema, se volvió un demonio. Así como fue forzado toda esta intriga política, si es que se le puede llamar, también fue forzadísimo lo de Daenerys. Las razones de por qué quemó todo sin parar, porque le mataron a la amiga, el dragón y ya. Se entiende el punto. Dany no fue bien recibida al llegar a Poniente. Ella quería ser tratada como fue en Issos. La dejaron sola todo el tiempo, hablaban para traicionarla a espaldas suyas, perdió a quienes ella apreciaba, pero no hay nada que justifique que masacre a los inocentes. En todo caso, ella tenía que quemar donde estaba Cersei, y claro, eso llevaría a daño colateral, pero eso sería lo más coherente. Las razones que nos dan no se correlacionan con el pueblo. Luego intentan otra vez justificarnos que ella iba a hacer esto. Por favor, en el último capítulo se volvió todo lo contrario a lo que era, pero en el mal sentido por la nula escritura. Empieza a dar un discurso todo loco y actúa sin reflexionar, ni explorar, ni nada de lo que acaba de hacer. Hizo una masacre y está de lo más tranquila. Nos hacen ver su locura que nunca se escribió. Y luego Jon ser manipulado por este intento de inteligencia que debe matarla. Wow, pero no puede faltar otra vez. Al matarla nos intentan hacer una crítica de que el verdadero enemigo era el trono de hierro, el causante que la llevó a esta muerte, pero también es ridículo porque el dragón quemando el trono nos hacen entender que el dragón tenía más inteligencia que todo el elenco. Se sabía que eran inteligentes, pero no a este nivel tan exagerado. Tenemos un Taisky en la que no hay razón de por qué Gusano Gris deja vivo a Jon cuando fue él el que le mató a su reina. Y bueno, tenemos que cerrar esta gran historia y qué mejor que con un consejo que parece una parodia. Sansa pide independencia para el norte y por alguna razón los demás no piden independencia y parecen NPC. Bran convenientemente con forzados poderes libera a Jon porque es su hermano. Hay una escena de una silla que no entiendo qué está pasando aquí. Los últimos diálogos del final son hablando de burdeles. Todos acordamos que las naves tienen precedencia sobre los burdeles. Dios santo. Una vez llevé un burro y un panal a un burdel. Y claro, un montaje de estos tres, tanto Jon como Arya se habían vuelto una sombra de lo que alguna vez fueron. Y Sansa reina del norte, porque literal tampoco había muchas opciones. Arya con un viaje justificado, supongo, te dan un fanservice y cierran con la puerta que comenzó todo. El final de Juego de Tronos no es de los peores de la historia, es el peor final de la historia porque de verdad no hay prácticamente nada que salvar. Como mucho, estos que mueren sin que sus personajes se vayan al carajo, Sansa un poco, el perro y ya, porque los demás no tienen ni pies ni cabeza. Es entendible que hayan series que decaigan, que tengan sus más y sus menos, pero con GOT su decadencia es hasta sorprendente. Pasar de la que en algún momento fue la mejor serie de la historia, o al menos todo para hacerlo, a
terminar con una de las peores temporadas que existen. He llegado a ver gente que intenta defenderla, pero muchos de los argumentos son migajas donde se esfuerzan por buscarle una lógica a lo que no lo tiene. No es que tenga una escritura mediocre, que tenga muchas cosas que pueda rescatar, no. Destruyó varios aspectos que en retrospectiva lo arruinó. Lo de los caminantes, lo de Jon siendo Targaryen con lo de Ned que reviva, el viaje de Daenerys, el arco de Arya, la redención de Jaime, cómo funcionaba su mundo, el manejo de la religión, sus filosofías, su intriga política, la inteligencia de sus personajes, todo lo destruyeron. Es por eso que para mí no hay ninguna serie que haya caído tan bajo. Lo único bueno son dos cosas, y es que probablemente esto no va a volver a ocurrir en otra serie, ya que esto fue algo inolvidable, y que esto al fin y al cabo siempre fue una adaptación. El material original sigue vigente, los libros están intactos, y a ver cuándo este señor saca los que faltan, y seguro que no decepcionará. Pero bueno, hasta aquí el video. No sé qué más se me habrá olvidado, porque sí, probablemente habré olvidado otros aspectos negativos, pero creo que en general dije lo más importante de por qué cayó tan bajo esta serie. Si te gustó el video, da like, suscríbete, campanita, ya sabes todas esas cosas. Si quieres ver más del universo de Juego de Tronos, aquí hay otros videos que sí son críticas positivas. Sin más que decir, Valar Morghulis.